Los plásticos son el material del siglo XXI y lo fueron del siglo XX. Desde su iniciación comercial en los años 30 hasta el nuevo siglo, el crecimiento de la industria de plásticos en los países más desarrollados ha sido espectacular. En el año 2006, se consumieron en Estados Unidos más de 35 millones de toneladas de plásticos. En China, 30, 10 en Japón, 8 en Alemania, 6 en Italia, Francia y Canadá, 5 en Reino Unido y 5 también en España. Nuestro país es el 7º consumidor del mundo. Los países que más plásticos consumen son los más desarrollados del planeta. El consumo de plásticos va inexorablemente unido al desarrollo y al nivel de vida. Se puede afirmar que gracias a los plásticos se ha conseguido el nivel de vida del que disponemos en la actualidad y ha sido posible el desarrollo de áreas como el deporte, la aeronáutica, la conquista del espacio y la salud, entre otros. Gracias a ellos, y sin renunciar a nuestro nivel de vida actual, se pueden reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. La aportación de los plásticos, por lo tanto, es fundamental para conseguir un desarrollo sostenible. Gracias a los plásticos, los edificios pueden estar mejor aislados al frío y calor, necesitando menor consumo de energía para nuestro bienestar y, por tanto, menores emisiones de CO2. Un automóvil pesa en torno a 300 kilos menos gracias al uso de plásticos. Esto significa un importante ahorro de carburantes y, con él, de emisiones de CO2. Igual ocurre en los aviones y trenes. Los plásticos son imprescindibles para el almacenamiento de agua en embalses y la mejor distribución del agua y el ahorro de su consumo. El uso de láminas de impermeabilización y tuberías y accesorios de plástico permiten un control más favorable de las pérdidas de agua que utilizando otros materiales. Los plásticos son los aliados más generosos y menos costosos del sur del planeta, es decir, del espacio más afectado por el cambio climático, reduciendo el impacto de las sequías. Gracias a ellos, se impermeabilizan embalses para la recogida del agua de las lluvias y se transporta este líquido a los lugares más secos del planeta a través de tuberías y conductos. La aportación de los envases y embalajes de plástico al desarrollo sostenible es obvia. Por su ligero peso, comparado con materiales tradicionales, se consiguen enormes ahorros de emisiones de CO2 en el transporte de mercancías. Y a la vez, sus extraordinarias propiedades higiénicas y mecánicas permiten el alargamiento de la vida útil de los productos envasados hasta periodos de tiempo inimaginables hace apenas una década. Hoy un alimento puede mantenerse en buen estado durante periodos de hasta 18 meses. Y nos ayudan en la compra. Las bolsas de plástico son nuestros aliados en las grandes superficies y comercios, transportando en ellas lo comprado hasta nuestro hogar y posteriormente reutilizándolas para otras compras y finalmente para la recogida de las basuras en los hogares. Los plásticos son necesarios para mejorar nuestra salud. Son imprescindibles en los tratamientos hospitalarios y se incorporan al cuerpo de millones de personas a través de trasplantes e injertos. En el trasplante de órganos, en su almacenamiento previo, su transporte y su protección, es imprescindible el uso de cajas de plástico. Corazón, hernias, rótulas, huesos, senos, transfusiones, suero, quirófanos, prótesis. En todo ello los plásticos están presentes. Los plásticos proporcionan mayor confort y bienestar en el hogar y en las actividades de la vida diaria.
Gracias a los plásticos dormimos y descansamos más y mejor. El uso de menaje de plástico se ha convertido en aliado insustituible de nuestras casas, protegiendo nuestros alimentos y ayudándonos en la actividad diaria a través de la ordenación de nuestros enseres. También nos ayudan en la práctica del deporte. Jugamos y los niños van conociendo el mundo que les rodea. Primero en las bañeras y más tarde en los parques temáticos, parques infantiles, piscinas, etc. Y en sus primeros años son sus grandes aliados. En el campo, con la utilización de láminas, se generan grandes reservas de agua que posteriormente se distribuyen por medio de canalizaciones plásticas y llegan a los cultivos protegidos por cubiertas también de plástico, filmes, láminas u otros sistemas. Los plásticos han permitido el desarrollo de técnicas avanzadas de cultivo, como mejoras de suelo y cultivos hidropónicos. Luego viene la recogida de las cosechas, utilizando cajas y rafias de plástico. Y finalmente, la comercialización de los productos hortofrutícolas en los mercados y comercios a través de bolsas, barquetas, cestas y cajas. Gracias a la plasticultura, regiones casi desérticas se han convertido en campos de cultivo y son hoy grandes generadores de riqueza. Los artículos de plásticos son reciclables. En España existen instalaciones para ello con las últimas tecnologías y es además una actividad industrial en auge. En España se reciclaron en 2005 463,3 miles de toneladas de plásticos postconsumo y de ellas 324,6 miles fueron de envases. A ello está contribuyendo de forma notable la recogida selectiva de envases de plástico, impulsada desde Cicloplas, Ecoembes y los ayuntamientos. Hay que depositar el envase de plástico en el contenedor adecuado, pues los envases son una fuente importante de material reciclado. Además, por su alto poder calorífico, los residuos plásticos pueden ser utilizados como fuente de energía, sustituyendo materiales fósiles. ¿Y cómo pensar en el futuro sin tener en cuenta los plásticos? Estos materiales continuarán aportando soluciones en el siglo XXI a las necesidades de los ciudadanos, innovándose y desarrollándose de forma continua y permanente. El último gran avance será con los plásticos biodegradables, los plásticos conductores de energía y otros plásticos de última generación, como los nanoplásticos, que continuarán situando a la industria española de plásticos entre las más avanzadas del mundo.